el cielo, Señor, en el mar. Gracias, Señor Padre bendito, por darnos esta oportunidad en este día, Señor, primero por haber despertado, por haber hecho nuestras labores, Señor Padre bendito, gracias en esta noche. Quiero pedirte, Padre bendito, por Armandito o Brenda que van a dar el estudio, Señor, que los fortalezcas, Padre bendito, que les des sabiduría para que puedan ellos dar el estudio, Señor Padre Santo, y a nosotros, Señor mío, que también nos des sabiduría para poder entender, Señor mío, lo que tú nos quieres dar a lo que tú quieres que escuchemos, Señor mío, a través de ellos, Señor Padre bendito. Te pido por los que faltan por conectarse, Padre Santo, que quites toda barrera para que ellos puedan estar presentes, Señor mío. Gracias, Señor mío, porque nos vas a regalar este este alimento espiritual, Señor mío. Gracias, todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Adelante, Armandito. Pues bueno, vamos a empezar. La semana pasada estuvimos viendo el reinado de Joás en Judá y prácticamente todo ese capítulo pues, se refirió a todo el reino de Judá. Vimos cómo Joás hizo parte de la reconstrucción del templo y tuvo que hacer algunas estrategias para poder recaudar fondos precisamente para la misma construcción del templo. Vimos también algunas cosas buenas de ellos. Ahora el escenario va a cambiar hacia el reino de Israel. Vamos a, vamos a ver a Joacás o Joacás en el reino de Israel. Su muerte, vamos a ver a su hijo Joás, pero en Israel. Vamos a hacer la aclaración también de que había un Joás en Judá y reina aquí en Israel otro rey que se llama Joás también. Vamos a hacer la aclaración. Y también vamos a ver los últimos, la última predicción de Eliseo, su muerte y todavía los milagros o el milagro que hizo después de su muerte. Bueno, entonces empezamos con el capítulo 13 que dice que es el reinado de Joás. El versículo primero nos dice, en el año 23 de Joás, y se refiere aquí al reino del sur, Judá, hijo de Ocosías, el rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Bueno, como ya habíamos comentado, dice aquí que en el año 23 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás o Joacás, no sé cómo se pronuncie, Joacás o Joacás. Bueno, y reinó 17 años, fue del 814 al 798 antes de Cristo. Dice que la referencia al año 23 de Joás puede significar que ese comenzó su reinado en el año 837 antes de Cristo, pero de hecho comenzó en el 835. Y la razón es por esta. En ese entonces se empezaron a usar distintos sistemas de fechas, tanto en Judá como en Israel, lo cual explica la diferencia de 2 años en este conteo en este conteo. Bueno, Joacás era hijo de Jehú y reinó sobre Israel en Samaria, como sabemos, era la capital del reino de Israel, del reino del norte. Eh, Está ahí el primer versículo. El versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Él hizo pecar a Israel, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Como sabemos, pues nos dice que también siguió los mismos pasos de,
de Jeroboam y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó? Recordamos que Jeroboam, pues, hizo un merequetengue con la religión. Empezó a adorar a los becerros de oro. Aparte, pues, también empezaron a hacerle culto a Sera, la consorte de Baal, y, y para colmo, pues a los pocos levitas que habían quedado en Israel, los corrió, los desechó de Israel y empezó a construir templos, pero con sacerdotes que ni eran levitas a su criterio. Yo creo, me atrevo a pensar que hasta cobraba por el que quisiera llegar a ser sacerdote en esos templos para Acera y para los becerros de oro. Pues esos mismos pecados también los seguía este rey, eh, Joás o Joás. Bueno, y por lo tanto, pues vamos a ver más adelante que viene una reprensión de parte de Dios, de parte de Jehová, y el castigo, ¿no? No se hace esperar. El versículo 3 dice, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Benadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Vemos aquí dos generaciones eh, el que nos está hablando de los reyes de Siria, de Hazael, que en aquel entonces era el rey, cuando su padre Joás era el rey de Israel. Y también nos habla de Benadad III, en este caso Benadad III, que era su hijo. Es- Estuvieron dando mucha guerra a Israel. Eso fue en castigo precisamente por la apostasía en la cual ya había caído el pueblo. No castigó. Más adelante vamos a ver que Dios tuvo misericordia de Israel porque no los borró de la tierra, sino un siglo después o un poco antes de un siglo, pues los borró del mapa, como vulgarmente se dice. Pero por lo pronto les mandó un castigo con los reyes de Siria, ¿no? Incluso, no menciona aquí, pero eh, quitaron muchas ciudades a Israel, le quitaron muchas ciudades. Más adelante las van a recuperar. Este Jehú, el hijo de Joás. Bueno, en el versículo, ¿algún comentario hasta acá? ¿O alguna duda que tengan? ¿O seguimos adelante? Adelante. Bueno, perfecto. Si hay alguna duda, me avisan, ¿eh? El versículo 4. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Parece que en el momento en que ya tenían el agua hasta el cuello, el único recurso que le quedó al rey de Israel, Joacás, fue orarle a Jehová y pedir misericordia. Eh, Jehová les mandó un Salvador y no como les comento, no los borró del mapa en ese momento porque por el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob para mantener a su pueblo. Por eso no, pero vemos aquí las bondades de Dios, las bondades de Jehová. Cuando uno se porta mal, viene la reprensión. Pero cuando hay arrepentimiento, en este caso, el pueblo de Israel, hubo arrepentimiento y empezaron a orar y llegó la misericordia de Dios. Vamos a ver que manda un Salvador, pero no ningún israelita, ninguno judío, sino va a ser por medio de los reyes de Asiria, que van a dar en la torre a los sirios
para que puedan dejar en paz por un momento a Israel. Dice aquí el versículo 5, y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Ah, el Señor utiliza a sus enemigos, en este caso a Siria, lo utilizó para poder darle un respiro a Israel, un alivio. Este rey de Asiria atacó se dice que atacó ya les comento, dice que Israel, Jehová les mandó un salvador. Es probable que este haya sido el rey Adán, déjenme ver si lo puedo pronunciar, Adad-nirari III de Asiria. Eh, Dice quien luchó contra Damasco, en este caso la capital de Siria, de Siria, así como contra Ciro, contra Tiro, contra Sidón, Media, Edom y Egipto, y los derrotó en el 803 a.C. En consecuencia, pues los sirios quitaron su atención de Israel para defenderse de los asirios. De esta manera, Israel escapó del poder de los sirios y evitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Israel entonces tuvo que pagar tributo a Siria. Por lo pronto por un tiempo los dejaron en paz, pero más adelante vamos a ver que volvieron a luchar contra Siria, pero por el momento eh, el rey Adad Nirali III fue quien eh, prácticamente lo liberó de los sirios, de la opresión de los sirios. Pero pues tuvieron que pagar y hacer un pago, pagar un tributo a los asirios. Así que de momento pues se calmaron las cosas en Israel, pero ahorita viene lo peor, ahorita viene, no hubo arrepentimiento, vamos a ver que no hubo arrepentimiento de parte de Israel. En el versículo 6, con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Como les comento, a pesar de haber visto la bondad de Dios, la salvación, y que ya no tenían ninguna opresión de parte de los sirios, era para que pues llegaran a arrepentirse y regresaran a Jehová. Pero siguieron en sus mismos pecados, siguieron adorando a los becerros de oro, a Cera, como les comentaba, la consorte de Baal, y no hubo arrepentimiento. Más adelante, esa fue la causa, o sea, la apostasía, la idolatría, esa fue la causa por la cual vino, vino la reprensión de Dios, y en los últimos capítulos de Segunda de Reyes vamos a ver cómo caen en manos de los asirios, o de los sirios más bien. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, le seguimos entonces. Yo, Armandito. Adelante, Brendis. Oye, también comenta aquí John MacArthur que posiblemente este Salvador, como no se especifica quién era el Salvador, podía haber sido también Eliseo, que fue el que le dijo al rey que golpeara 3 veces el piso para que determinara cuántas veces iba a derrotar a los sirios. A los O sirios. bien podía haber sido Jeroboam II, ¿no? Sí, Que sí, sí. fue el que también hizo. Entonces, aquí no especifica bien, no sé si tú leíste algo al respecto. Sí, cómo no. Eso lo comenta más adelante, precisamente ahí en MacArthur. Habla precisamente de que ese Salvador posiblemente hubiera sido Eliseo, quien, bueno, eso lo vamos a ver aquí en unos versículos más adelante, el cual lo vamos a ver como última profecía de Eliseo,
hacia el rey Joás de Israel, bueno, en su lecho de muerte prácticamente, ¿no? Que dice que le menciona que lanzara una saeta hacia hacia el oriente donde estaban acampados el ejército sirio para que Jehová, o sea, esa saeta iba a significar que Dios le iba a dar el poder a través de bueno, que le iba a dar el poder para poder vencer a los sirios y que golpeara precisamente las demás saetas. También vamos a ver el significado de qué es lo golpear, que quiere decir que tenía que lanzar las demás saetas con el arco para demostrar la fe que tenía a Jehová. Pero vamos a ver que hubo muy poca fe de parte de Joás. Un poquito más adelante lo vamos a mencionar. Sí, 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 eso sí lo llegué a leer aquí en MacArthur. En MacArthur, también en William McDonald trae un comentario acerca de eso. Sí tiene razón, Brendis. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario Oye, acerca más de... que pues no es tan relevante quién haya sido, porque finalmente el que los liberó fue Dios, ¿no? No Sí, dice, claro. no dice el instrumento humano. Sí, exactamente, no lo menciona, pero aquí como referencia en el conocimiento bíblico, en los comentarios del conocimiento bíblico dice que fue el rey asirio, Es lo que sí. pero, pero te digo, más adelante menciona que Eliseo también pudo haber intervenido y va a intervenir también, ya como su último, eh, la bendición que le da, la última bendición, pues la bendición de antes de morir que le dan al rey Joás, que también eh, va a haber un rey Joás en Israel. Bueno, el versículo 7 dice, porque no le había quedado gente a Joás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Les comentaba que Siria, desde que vivía, desde Joacás y hasta su muerte y todavía con el reino de Joás de Israel, no menciono cuántos años, pero sí estuvo, estuvo dándoles problemas hasta que intervinieron los sirios. Incluso durante estas intervenciones de los sirios, estos ataques, les comentaba que habían perdido varias ciudades, que no los menciona aquí, pero había perdido varias ciudades. Entonces, dice que había despojado, prácticamente había dejado sin gente, sin militares a Israel. Muy poca gente los había dejado, ¿no? Este, aquí comenta que es, no le había quedado gente armada a Joacás, que en este caso era el rey de Israel. Su ejército había quedado diezmado en sus guerras contra los sirios, aparte de los soldados que habían perdido durante el reinado de Jehú. Y dice aquí, pues el rey de Siria los había puesto como el polvo para hollar, mismo que bueno, Y hasta aquí nomás nos menciona acerca del rey Joacás. Y al morir Joacás, lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. En el versículo 8 nos comenta, dice que el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Más adelante en el libro de crónicas, en el capítulo 24, menciona algunas cosas que hizo Joacás. Eso ya lo veremos cuando estemos estudiando la segunda de crónicas. Hasta aquí menciona eh, que y ya en el versículo 9 nos dice que durmió Joacás con sus padres, eso quiere decir que murió, y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Hasta aquí llega el reino de Joacás, o más bien su vida, ¿no? Muy, prácticamente
menciona muy poco acerca de este rey, pero de quien sí va a mencionar más, un poco más va a ser de Joás, que también ahorita vamos a hacer esa referencia con el rey Joás de Judá. Dice el versículo 10: el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Ok, este comentario lo tengo aquí. Espérame, un segundito ahí, Armandito, nada más para no confundirnos, o sea, para que entendamos que en este momento los dos reyes, tanto el de Judá como el de Israel, los dos se llaman Se Joás. llama Joacás. Joás, sí. Y Pero luego ahorita va a haber una diferencia. hace uno Ahorita pelón. vamos a hacer una distinción entre Joás de Judá y Joás de Israel. Dice que cuando Joás tomó el poder de Israel, o sea, cuando empezó a reinar, ya reinaba un rey con el mismo nombre de Joás en Judá. Dice que la traducción en del hebreo, el nombre del rey de Israel se mencionaba como Jehoás o Jehoás, dice, para distinguirlo del rey Joás de Judá. Como tú mencionabas, ya había dos, en ese momento ya hay dos reyes de Joás, tanto en Judá como en Israel. Dice, Joás empezó a reinar en el año 798, estamos hablando del rey Joás de Israel, 798 antes de Cristo, y lo hizo por un total de 16 años hasta el 782 antes de Cristo. Sin embargo, después de 5 años, en el 793 antes de Cristo, su hijo Jeroboam II, comenzó a reinar como corregente con él. O sea, 5 años después, empieza a reinar su hijo Jeroboam III como corregente con él. Este rey continuó con las prácticas religiosas de los antecesores e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, incluso nos menciona aquí que empezó a reinar en 798. También para hacer mención que el profeta Eliseo muere 3 años después del reinado, de que llega este rey Joás a Israel, a reinar Israel, y Eliseo va a morir en el 795. Más adelantito lo vamos a ver. Nada más quería mencionar eso. Eh, Bueno, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y en ellos anduvo. Ya habíamos mencionado que era eh, la apostasía en la cual había caído Jeroboam desde entonces, y la mayoría de los reyes de Israel siguieron en los mismos pasos, tanto Joacás como Joás, ahora, o Jehoás, de Israel, pues igual siguieron adorando a los becerros de oro y haciéndole culto a la reina Cera y haciendo sus merequetengues y medio en Israel. No hubo arrepentimiento, como mencionábamos hace rato, siguieron pecando ante los ojos de Jehová. El versículo 12: los demás hechos de Jehová y todo lo que hizo en el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Esta mención, este pasaje lo vamos a ver en el capítulo 14. Creo que entre los versículos 8 y 9 del capítulo 14 hay una mención donde hay una guerra entre Amasías, el rey de Judá, y Joás. Eso, eso lo vamos a ver, y también lo vamos a ver igual en el libro de Crónicas. Dice, y después dice, y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Bueno, hasta aquí menciona una parte de lo que prácticamente
eh, también menciona muy poco acerca de Jehoás, pero vamos, en los siguientes capítulos vamos a ver que vuelve a mencionar a Joás o a Jehoás, rey de Israel, cuando va a ver a Eliseo en su lecho de muerte para pedirle su última, su bendición y algún consejo. A partir, bueno, empezamos con el versículo 14 que dice, estaba Eliseo enfermo de una enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Al parecer, Joás le tenía muy buena estima a, a Eliseo y lo quería incluso. A pesar de que andaba en los malos pasos y por decirlo así, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, pues todavía consideraba a Eliseo como una parte importante para el pueblo de Israel. Y cuando se enteró de que Eliseo estaba moribundo, por respeto, por, pues sí, por respeto y para pedirle algún consejo y su bendición, Joás va a visitarlo. Menciona aquí que incluso pues, lo quería y sentía que era mucho más importante que el mismo rey, Eliseo. Entonces, por respeto, le dice, Padre mío, Padre mío. Y también le menciona, dice aquí que eh, el carro de Israel y su gente de a caballo. Esto lo mencionó Eliseo cuando, cuando murió Elías. Y hay un significado aquí en estas. Ahorita lo vamos a checar aquí. Dice aquí. Armandito, Sí, adelante. es que ahorita me acordé también que la otra vez Jacob comentó que no es que haya muerto Elías, sino que fue arrebatado, ¿no? Perdón, tiene razón. Sí, ¿verdad? Exactamente. Qué bueno que me haces esa aclaración. Sí, sí, sí. ¿Quieres hacer algún comentario acerca de esto? Pues nada más eso, lo que, que comentas de que Joás pues reconoce que la verdadera fuerza, pues era, bueno, que Dios le daba era a Eliseo, ¿no? Entonces Eliseo era como que su escudo protector de Israel. Sí. Entonces cuando iba a morir, Eliseo, pues Joás sí dijo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer ahora, no? Si ya Eliseo no va a estar, ¿cómo es que vamos a liberarnos de, pues en este caso de los sirios, ¿no? Iris. Sí. Entonces, bueno, reconoció a Eliseo como la fuente de ese poder que Dios le daba para proteger a Israel. Y sí, realmente amaba a Eliseo, lo amaba a Joás, porque también reconoció pues, su investidura, ¿no? Sí, sí. Oigan, pero a ver una observación. En el 13 dice, durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y en el 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando y etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ahí? No menciona la enfermedad de Eliseo, No, pero supone que en el 13 ya se murió Joás. sí, por eso hice un comentario acerca de que Joás a aquí, verlo. ajá. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hasta aquí, hasta el 13, bueno, ya mencionó cuando muere Joás, pero antes de eso, al parecer, estas escrituras no están en orden cronológico. Exactamente. Esa es la explicación. Ese, El texto no está acomodado cronológicamente. cronológicamente. Entonces, antes de morir Joás, surge, Eliseo. ¿cómo se llama? Estos versículos. Incluso el capítulo 14, igual pasa lo mismo, porque habla de Joás que mató a Amasías, ¿no? Amasías, sí. De hecho, nada más le eché un torito a Armandito, pues se me olvidaba que es torero. Sí, sí. Y sí lo había mencionado que ya después de la muerte de Joás,
se me olvidó comentar esto, que sí, estos versículos no están escritos cronológicamente. Qué bueno que era nada más para ver si estaban atentos. Sí, sí, no menciona la enfermedad, pero estaba leyendo aquí en los comentarios de Matthew Henry que Eliseo ya tenía de entre 85 y 90 años y que también se había apartado de la vida, bueno, pues prácticamente lo único que era una lámpara para los hijos de los profetas. Eso sí fue un gran, estuvo prácticamente capacitando a los hijos de los profetas. Hasta 40 años después se vuelve a mencionar, en este caso, eh, en su lecho de muerte. Pero también tengo aquí unos datos que dice, si la escritura guarda silencio acerca de los 45 años del ministerio de Eliseo. En otro comentario dice que son como 50 años. Dice, desde la unción de Jehú en el año 841 antes de Cristo, que esto vimos en el capítulo 9, hasta su muerte acaecida en el año 795, como habíamos comentado. Joás empezó a reinar en el 798 y 3 años después, en el 795, es cuando llega a morir Eliseo. De su última profecía, pronunciada en el hecho de su muerte, fue de victoria. Su póster milagro, tiempo después de su muerte, fue una confirmación de su mensaje y ministerio tanto a Israel como a su rey, en este caso a Joás. En cumplimiento de la profecía de Eliseo, Joás tomó las ciudades que Hazael había quitado a Israel y esto se llevó a cabo por medio de 3 victorias sucesivas que vamos a ver un poquito más adelante en los siguientes versículos. Eso más o menos narra de lo que hizo Eliseo en su ministerio, ¿no? Bueno, pero nos quedamos que en el 13, ¿verdad? Dice ella iba a 14 hacer un ya comentario. leímos. ¿Mande usted? Ya leímos el 14, vamos en el 15. Ah, sí. Bueno, vamos a hacer un comentario acerca del 14 un poquito más. Dice que, quería hacerles este comentario. Al usar las frases de carro de Israel y su gente de caballo, demostró que reconocía que Eliseo y detrás de él, el Señor, como tú mencionabas, Brendis, era la verdadera defensa y poder de Israel contra sus adversarios. Eliseo había usado las mismas expresiones cuando Dios puso fin al ministerio de Elías. Ahora sí, nos vamos con el versículo 15. Y aquí empieza la profecía de Eliseo. Versículo 15. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. En este caso quiere decir unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo las manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esta profecía fue de mucha importancia para Joás porque estaba haciendo mención que iba a vencer a los sirios. La flecha simbolizaba precisamente el poder de Dios para, para vencer precisamente a los sirios. Le menciona que la tierra hacia el oriente, que era precisamente donde estaban asentados en ese entonces las fuerzas o el ejército sirio. Se dice que estaba en Afec, que era al oriente del río Jordán. Afec se encuentra al oriente, a unos cuantos kilómetros al oriente del río Jordán, a la altura del mar de Cinerec, lo que después sería el mar de Galilea.
más o menos a unos 50 kilómetros del mar de Cinderec. Sabemos que el río Jordán viene desde Siria, baja al mar de Cinderec y va a desembocar hasta el al mar muerto, al mar salado. Bueno, a 50 kilómetros estaba Afec y ahí se iba a efectuar las guerras de Siria, o más bien de Israel, de Joás contra los sirios, y los iba a derrotar 3 veces. Pero vamos a seguir con el siguiente versículo. Y volvió a decir, toma las saetas, y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo, golpea la tierra. Este es un simbolismo, el de golpear la tierra. De acuerdo con la traducción, estaba leyendo, de acuerdo con la traducción hebrea, el golpear la tierra con la saeta no significa dar golpes, sino lanzarla con el arco. Eso era lo que significaba. Dice, y en el versículo 19, entonces el varón de Dios, bueno, dice aquí, déjeme leer otra vez el 18. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego el rey de Israel las tuvo tomado y le dijo, golpea la tierra. Y el rey la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Desde luego que vemos aquí la falta de confianza, la falta de fe de Joás hacia Dios, o prácticamente, bueno, en otros comentarios dice que no entendió exactamente lo que Eliseo le quiso decir, sino lo único que entendió fue que lanzara la primera saeta y que significaba el poder de Dios para vencer a los sirios. Pero cuando Eliseo le dice, lanza o golpea la tierra con las demás saetas, que significaba lanzarlas con el arco, Joás lo único que hace es lanzar 3 saetas, pudiendo lanzar más que todas las que tenía, ¿no? Entonces, Eliseo se enojó con él, lo reprendió precisamente, porque no tuvo la iniciativa, no tuvo la fe suficiente para lanzar las demás. Si hubiera lanzado las saetas que tenían, las saetas restantes, sin parar, Eliseo le dice que hubiera logrado el borrar del mapa a los sirios completamente, pero como están las cosas, solamente los iba a derrotar 3 veces. Más adelante también vamos a ver que en esa derrota, en esas guerras, en esas 3 derrotas que mantiene contra Siria, pudo recobrar las ciudades que había perdido cuando el rey, el padre de Ben-Hadad III, le había quitado a las ciudades a Joacás, el padre de Joás. Bueno, en el 18 dice, volvió a decir, no, perdón, ya me había perdido. Vamos con el 20, ¿verdad? Perdón. El 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Eliseo murió en el año 795, como habíamos dicho, y hasta ahí termina la vida de Eliseo, todavía con una profecía, y la profecía de victoria para el pueblo de Israel. Menciona aquí también que vinieron unas bandas armadas de moabitas al pueblo de Israel. Bueno, en el 21 dice, y aconteció que al sepultar unos hombres, a un hombre, al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Un milagro más por parte de Dios a través de Eliseo, aún después de muerto. Nos menciona aquí que
Bueno, a Eliseo lo sepultaron, como se acostumbraba en el pueblo de Israel, en una tumba a través de, bueno, de perforar la roca, y incluso pues el cuerpo lo envolvían como mortaja con tela de lino. Bueno, él fue sepultado allí. También vemos más adelante pues a nuestro Señor Jesucristo también lo sepultaron en una tumba, en una roca, que estaba en la roca, ¿no? Y sabemos que esa tumba iba a ser para José de Arimatea, pero como él tenía mucho respeto y creo que, bueno, no creo, sino que era discípulo secreto de Jesús, fue que enterraron a Jesucristo en una tumba de ricos, ¿no? De reyes, no de reyes, de poderosos, como dice la escritura. Este, aquí sepultaron a Eliseo y cuando se dice que tiempo después los sepultureros iban a enterrar a un muerto, pero como vieron una banda de forajidos, de moabitas, que iban armados, y estos pues daban muerte y robaban a cuanto a todo aquel que se le atravesara enfrente, ¿no? Pues con el temor que tuvieron estos sepultureros, lo único que hicieron fue abrir la tumba del profeta Eliseo y aventaron el cadáver dice aquí que era de su amigo, lo aventaron dentro de la sepultura de Eliseo. El cuerpo, al tener contacto con los huesos de Eliseo, revivió, revivió. Al parecer, estos sepultureros contaron esa historia durante mucho tiempo y en varios lugares, ¿no? Esto llegó a oídos de Joás, el cual significaba todavía pues que había la esperanza o que tenían la certeza del cumplimiento de la profecía de Eliseo de poder derrotar a los sirios. Y en reprensión también a Joás por parte de Eliseo por la poca fe que había tenido con Dios. Eso fue el significado de esta resurrección de esta persona, ¿no? Cuando llegó a los oídos de Joás. ¿Algún comentario, Brendis, acerca de esto? Sí, bueno, aquí cuando comentas en el versículo 15, cuando Eliseo le dijo a Joás que tomara el arco y la saeta, Sí. Realmente Eliseo sabía lo que le tenía que decir porque él seguía instrucciones de Dios. Ajá. Sí. Realmente Eliseo seguía instrucciones de Dios y Dios le dijo que le dijera a Joás que hiciera esto. Pero él descubrió realmente cuál era el significado cuando tiró la flecha y dio hacia la ciudad de Afec, donde estaban los sirios. Los sirios. Entonces fue cuando se dio cuenta Eliseo cuál era el propósito que Dios tenía para esto. Entonces aquí vemos que Eliseo actuó por fe. Él no necesitaba ver nada porque él obedecía a Dios por fe. ¿Y qué pasó con Joás? Él no tenía fe. Él necesitaba ver para creer. Pero ¿por qué digo esto? Pues porque vemos que Joás le tomó una importancia muy mínima a lo que Eliseo le estaba diciendo. En cuanto a que golpeara la tierra, Joás, ¿qué hizo? Nada más lo hizo 3 veces. Pudiéndole haber echado todas sus flechas, terminar con todas sus flechas, nada más lo hizo 3 veces porque no tenía fe. Él necesitaba ver para creer, ¿no? Y vemos lo contrario de Eliseo, pues él no necesitaba ver, él tenía la fe, ¿no? Entonces vemos aquí también pues que Eliseo murió, ¿no? O sea, porque muchas veces tenemos la creencia que la Biblia nos dice que, pues que los que son hijos de Dios o en este caso los profetas, pues iban a morir
pues una muerte natural, en su cama, acostaditos, ¿no? O como le pasó a Elías, que lo arrebató al cielo, ¿no? Entonces vemos que no, que Eliseo murió de una enfermedad que él tenía. Vemos que a pesar de que Eliseo sanaba, él no fue sanado, ¿no? Pero ¿por qué esto? Pues porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No se trata de nosotros, se trata de Él. Como dice en Colosenses 1:16, dice, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Entonces, esto se trata de un propósito de Dios. No se trata de un propósito de Eliseo, porque fue muy bueno, porque sanó mucha gente. Se trata del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Entonces, esto nos deja a nosotros un mensaje muy importante de saber que nosotros somos instrumentos de Dios únicamente. Estamos aquí para honrarle y darle gloria a Él, porque Él nos está preparando, en esta tierra nos está preparando para una vida eterna. Aquí estamos de paso, somos forasteros, y nos está preparando para una vida eterna que es con Él, ¿no? Entonces, nos deja un mensaje muy importante de esto también, de la fe y de que no se trata de nosotros, ¿no? Sino se trata de Él. Sí, bueno, Fue el audio. ya no se escucha. Sí, efectivamente, había muy poca fe de parte de Joás. Muchas veces a uno como cristiano nos llega a faltar esa fe, el no tener la suficiente fe para poder, pero sabemos que contamos con pues, con las promesas de Dios, y aún así nos falta fe. Al menos en mi caso me llega a suceder en ocasiones. Falta fe. Pero nosotros, como se dice, ya saben, somos instrumentos, pero el Señor tiene un propósito. Él sabrá utilizarnos como él quiera, como Él quiere más bien. Y lo único que nos resta a nosotros es obedecer. Y en ocasiones, pues fallamos incluso. Bueno, eh, ya nos escucha Brendis, ¿verdad? Seguimos con lo poco que nos falta. Sí. Bueno, a ver, mientras se puede conectar, porque sí, parece que hubo un arrebato ahí. Bueno, dice en el versículo 22, Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Esto ya lo habíamos mencionado también. Ujú. Perdón. No, sí, está bien, Armandito. Bueno, creí que iban a hacer un comentario. Perdón. Ah, bueno. Dice el 22, Hazael, pues aquí nos vuelve a hablar otra vez de Hazael. Pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Joacás sabemos que era el padre de Joás. Fíjese, desde Ujú. entonces, les comento que precisamente Hazael les había quitado tierras cuando Joacás era rey de Israel. Dice, mas Jehová tuvo misericordia de ellos, en el 23, y se compadeció de ellos, está hablando de Israel, y los miró, y a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Por pura misericordia, el Señor no los iba a borrar de la tierra, a por, forzosamente por el pacto que había hecho con Abraham. Dice, a pesar de que Hazael estaba sumamente ocupado combatiendo contra su enemigo asirio, continuaba sujetando a los israelitas. Todo esto fue durante todo el tiempo que gobernó Joacás, padre de Joás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció debido al pacto que había hecho con Abraham y sus patriarcas, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia. Fue la promesa divina, no la bondad de los israelitas, lo que motivó a ser compasivo. El escritor añade, hasta hoy
quiere decir que hasta el momento en que se escribieron los libros de Primera y Segunda de Reyes, no, bueno, les había tenido compasión y no los había borrado del mapa. Como comentábamos, los llegó a borrar del mapa antes de un siglo después. Antes de un siglo fue que los diezmaron, se los llevaron cautivos. Bueno, el versículo 24, se murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Otra vez se vuelve a repetir. Les comento que estos versículos no están en orden cronológico. Se volvió Joás, su hijo de Joacás, y tomó de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de manos de Joacás, su padre. 3 veces los derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. El versículo 24, como menciona, dice que cuando murió Hazael, Joás se ensalzó en una guerra contra el nuevo rey que era Ben-Hadad III, el hijo de Hazael, y 3 veces lo derrotó Joás, como había profetizado Eliseo, lo que puso en la fe. Aunque no se menciona aquí que puede haber sido una de las 3 batallas, en esos 3 encuentros, Joás recuperó las ciudades que Joacás había perdido en su lucha con Hazael. Como comentábamos, se cumplió la profecía de Eliseo, o más bien la profecía de Dios a través de Eliseo, recuperando las ciudades que se habían perdido, o las ciudades que había perdido su padre, él las recuperó con las 3 victorias que tuvo con Siria. Y hasta aquí termina el capítulo 13. Ujú. ¿Un comentario? ¿Algún comentario? Bueno, nada más con respecto, Armandito, al orden en cómo están narrados los eventos. Efectivamente, a partir del versículo 22 se vuelve a repetir lo que se repite del versículo 4, Sí. pues al versículo 5, ¿no? Hace nuevamente la referencia de que Hazael, pues el rey de Siria, que estuvo mucho tiempo afligiéndolos, y después que Jehová escuchó la oración de Joacás, y entonces aquí nada más me queda una duda. Sí. Cuando Joás derrota a Siria, el rey es Ben-Hadad, ¿verdad? El hijo de Hazael. Ben-Hadad III, sí, exactamente. Sí, sí, Ok. prácticamente esas profecías se cumplieron ya después de la muerte de Hazael, que viene siendo quien lo sucedió, su hijo Ben-Hadad III. Y las tierras que había perdido Joacás, padre de Joás, las La recuperó recuperó Joás. Joás. Pero también comentábamos al principio que cuando empezó a reinar Joás en Israel, ya había un rey Joás en Judá. En Judá. Ujú. Para que quede claro, eh, y había un comentario acerca de que para diferenciar a Joás de Israel de Joás de Judá, se mencionaba Jehoás para Israel en lugar de Joás, pero aquí lo estaban mencionando como Joás, pero no hay ninguna confusión. Nada más ese era. Y sí, efectivamente, los versículos no están en orden cronológico. En el 14, en el capítulo 14, vamos a mencionar, bueno, Berenice va a mencionar precisamente la guerra que hubo de Joás contra Amasías. Otro rey, ¿no? con el otro rey, pero con el otro rey de Judá, Con Amasías. 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 Entonces, como vemos, pues, las escrituras, hay un cierto, no desorden, pero no hay un orden cronológico. Esto, pues, y también se vuelven a repetir, estas historias en Primera y Segunda de Crónicas, también las vamos a volver a repasar. Incluso vamos a ver desde
desde el Génesis y en Crónicas, que también está muy interesante todo esto. Ok. Sí, gracias, Armandito. Adiós. ¿Algún Oye, otro Armandito. comentario? Sí, aquí vemos que se cumple la profecía que Eliseo dio en cuanto a que tirara las saetas, Sí. que golpeara las saetas en el piso, nada más lo hizo 3 veces Joás, entonces 3 veces derrotó a los sirios, ¿no? Yes. Se cumple la profecía que dice. Pero bueno, pues aquí también vemos cómo pues Dios en su misericordia nos tiene tanta paciencia que Él pudiera en un momento desintegrarnos y desaparecernos de la tierra, ¿no? Pero nos tiene tanta paciencia que nos espera y nos espera a que nos arrepintamos. Esto es lo que pasa con el pueblo de Israel, ¿no? Lo que estamos viendo. Y lo que nos pasa a nosotros en la actualidad. Realmente la historia que nos cuentan de Israel es lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene paciencia. O sea, Él nos ha mandado muchas pruebas, nos ha mandado muchas circunstancias y nos ha pedido que nos arrepintamos. Si lo hacemos, otras veces caemos. Entonces Él nos tiene paciencia y por eso no nos acaba en un momento. Además, pues porque se tienen que cumplir sus planes y sus propósitos, ¿no? Para los que estamos aquí en la tierra y por lo que Él nos trajo. Entonces, vemos la providencia de Dios, pues que en su infinita misericordia y por pura gracia estamos aquí. Entonces, bueno, como decíamos anteriormente, el Antiguo Testamento es un espejo, es un reflejo de lo que nosotros vivimos, ¿no? Lo que estamos Entonces, viviendo. muy bien, hermanito, muchas gracias, muy bien explicado, muy bien entendido. No, gracias a ustedes. Y Tiempo. me gustó tus comentarios, porque sí, efectivamente, es muy cierto todo esto. El Señor ha tenido bastante misericordia con nosotros y, y qué bueno que estamos leyendo el Antiguo Testamento, porque aquí nos damos cuenta que las cosas siguen igual y nosotros o obedecemos o obedecemos, porque no hay de otra. Aunque fallamos muchas veces o llegamos a fallar, efectivamente el Señor tiene mucha paciencia con su pueblo, así como lo tuvo con el pueblo de Israel, así lo mantiene esa paciencia Nosotros. con, con la humanidad hasta el día de hoy, incluso pues con los cristianos, que Amén. nos da la oportunidad de que nos arrepintamos para el propósito que Él tiene hacia con nosotros. Sí, Berenice, muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Algo que quieran Si nos vamos ustedes? Algo que se me haya pasado a mí. No, Armandito, nada más, el comentario que había hecho Brendis con respecto a la enfermedad, la verdad es que me llama la atención y creo que pues es cierto. Generalmente la enfermedad, Dios decide si la hace más ligera o más llevadera la carga o si la incrementa, ¿no? En realidad, todo sirve en los propósitos pues de Él, ¿no? No de nosotros. Y sí me llama la atención, como dice Brenda también, que pues Eliseo tenía una enfermedad que fue lo que le causó la muerte, ¿no? O sea, no sabemos, como se dice ahí, cuál fue, pero esa enfermedad tenía también un propósito en la vida de Eliseo, ¿no? Sí, 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 sí. Y no menciona la enfermedad que tenía Eliseo, pero pues incluso hasta en su lecho de muerte todavía pudo hacer un bien al pueblo de Israel con la Ujú. profecía que le dio a Joás, Sí, y se cumplió, se cumplió. Somos un patrón sí. repetitivo a lo largo de la historia humana. Como digo, lo que pasaba en el Antiguo Testamento sigue viéndose hoy. Nuevamente vemos, el pueblo de Israel quería adorar a Dios como se le ocurría, como se le ocurría. Manera. Hoy en día también la gente sigue adorando a Dios como se le ocurra, pensando que la sinceridad lo salva, adorando a Dios, pero al Dios de su imaginación, no al Dios que revela la Biblia. Cómo debemos
nuestra adoración. Y hoy en día, con tantas religiones, eso muestra únicamente que el intento de querer adorar a Dios a su manera y no conforme a la ciencia. Segundo, seguimos viendo que Dios tuvo misericordia, los salvó y todo, y aún así se mostraron gratos. Eso lo vemos hoy en día también. A veces hasta nosotros podemos caer en eso de no apreciar las bondades de Dios y viéndonos ingratos. Y otro punto que vi es cómo Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Como dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y eso es algo que nos debe dar seguridad y confianza, agrandar más nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, que el Señor nunca va a defraudar a nadie, como dice en Romanos, creo, el que en Él creyere no será avergonzado. Y por último, un comentario que se abre dice que pues finalmente el propósito de todo esto no somos nosotros, sino es la gloria de Dios. Y pues aquí, por ejemplo, en Efesios, repite el pensamiento, dice en Efesios 1:11. En Él mismo tuvimos herencia, en Él mismo. ¿A quién se refiere él? A Cristo. En Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del... A fin de que, ahí está el propósito, de que seamos para alabanza. Todo. Se va el sonido, Juan Carlos. ¿Sonido? Ahora sí, ya te escucho. Entonces, ¿no me escucharon o no? ¿O sí? Unas No, partes no se escucharon. No, yo no. Se oyó muy cortado. Sí. Why didn't you tell me before? Please, please. Because you look very inspired. Prueba de nuez. Again. Estaba comentando que el mundo no cambia, ¿sí? Vemos cómo Israel quería adorar a Dios a su manera, creando los lugares altos, su propio sacerdocio, etc. Y hoy mismo sucede lo mismo, la gente queriendo adorar a Dios a su manera también, queriendo adorar al Dios de su imaginación, no al Dios que se revela en la Biblia, ¿sí? El cual nos dice cómo podemos acercarnos hoy en día a Él, y es por medio de Jesucristo, no hay de otra. Pero la gente sigue queriendo adorar a Dios y acercarse a Dios por el camino de las obras, por el camino... Ya no se oye. ¿No? Bueno, yo creo que este micrófono anda fallando. ¿Ya no me oyen? Sí, sí se alcanza a escuchar aquí. Ay, ¿cómo le Y haré? si te acercas un poquito más. Sí, nada más Es que ponerte el creo que tiene falso contacto este micrófono. Ah, pues A ver, déjame ver cómo puedo hacer. A ver, ya quité este micrófono. ¿Ahí me escuchan? sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahí Sí, te se oye. escuchamos. Bueno, decía yo que el mundo no cambia, o sea, el mundo sigue queriendo adorar a Dios a su manera, siguen inventando religiones, no es más que el intento del hombre de querer adorar a Dios a su manera, de su imaginación. Vemos también la ingratitud de parte del ser humano hacia Dios, que a pesar de que recibimos bendición tras bendición cada día, muchas veces nos vemos ingratos también, ¿no? Tercero, que Dios es fiel a sus promesas. No acabó con Israel, no porque se lo merecieran o merecieran ser que Dios les ayudara, sino por las promesas que hizo a Abraham y a los patriarcas. Pues eso es bien importante de la fidelidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, que eso lo único que debe de crear en nosotros es mayor fe y mayor confianza en el Señor. Y por último comentaba de lo que comentaba Brendis, que finalmente lo que cuentas es el plan de Dios, su propósito y su gloria, ¿no? Y les leí el versículo de Efesios donde dice que Dios nos hizo en la diferencia con Cristo, ¿sí? Nos predestinó según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Finalmente eso es lo que cuenta, la alabanza de su gloria. No la de nosotros, es la del Señor nada más, y todo
es por él y para él. Eso era todo. Ya lo dije 3 veces. 3 times. A ver, Letitúa, sácame del apuro. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, Sí, sí. Ah, bueno, pues realmente ustedes lo dijeron ya todo, ¿no? Realmente, cuando Brenda empezó a hacer su comentario, dije, ya me ganó el comentario. Bueno, yo lo que quería comentar es que precisamente nosotros nos parecemos mucho al pueblo de Israel, porque aquí en este capítulo, cuando Armandito nos estaba diciendo que los sirios estaban derrotándolos y los afligían, cuando Joacás oró, ¿sí? Y Dios escuchó su oración, porque vio la aflicción de su pueblo, ¿no? Y nosotros nos parecemos mucho, porque también cuando nosotros estamos siendo afligidos, ya sea por una enfermedad, ya sea por una prueba, económicamente, por algún hijo rebelde, o sea, tantas situaciones que vivimos en la vida como padres, como esposos, ¿sí? Y muchas veces nosotros vamos a la cruz y oramos y pedimos a Dios que nos libre, líbrame de esta enfermedad, líbrame, trae a mis hijos, a mi hijo a tus pies, Señor, y estamos orando. Y Dios contesta las oraciones a su manera, ¿no? Pero cuando Dios contesta, ¿sí? Nosotros decimos, gracias, Señor, eres maravilloso, y así, y duramos 3, 4 días teniendo nuestra intimidad con Dios, y muchas veces nos portamos también igual que el pueblo de Israel, olvidamos fácilmente y volvemos a nuestra vida, a la vida cotidiana de urgencias, de compromisos, de que primero está lo demás y si me da tiempo, estoy con Dios, ¿no? Entonces nosotros también, sí, somos infieles para con Dios, pero Él siempre se muestra fiel, ¿sí? Pasa la prueba, Dios nos contesta, nos saca del apuro. ¿Y qué pasa? Volvemos a las andadas, igual que el pueblo de Israel, ¿sí? Y nos olvidamos, ¿sí? Y cuando viene Dios entonces quiere llamar nuestra atención y nos manda otra prueba, ¿sí? Y volvemos. Y nosotros como seres humanos nos olvidamos, porque si recordamos y vemos atrás, ¿de cuántas no nos ha sacado Dios? ¿Sí? Toda nuestra vida, si guiados, nos ha proveído, nunca nos ha faltado nada. Entonces a veces somos muy críticos con el pueblo de Israel y decimos, ay, duros de servir. Sí, pero todo eso lo dejó Dios para que nosotros aprendiéramos. Debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si no hay camino de perversidad, ¿sí? Y pedirle a Dios cada día que no nos permita alejarnos de Él, ¿sí? Entonces, realmente creo que este capítulo ha sido muy edificante, ¿sí? Y realmente que estemos atentos a no perder nuestra relación íntima con Él diariamente. ¿Alguien más? Gracias, Brown. sí. Yo, ahorita que dijo Pati lo de la enfermedad de Eliseo, ay, sabes que soy malísima para los versículos, Paco, para los libros, pero a ver, a lo mejor tú sí te lo sabes, que Pablo dijo que el estar en la tierra estamos más lejos de Cristo y el estar en el cielo nos acerca más a Él. No sé si recuerdas cuál es ese. No, es Filipenses 1:21 cuando dice vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, Es algo así, Filipenses. pero bueno, yo a lo que voy es esto, ¿no? Que realmente la muerte no es que sea un castigo de Dios ni porque estemos pagando un pecado, sino es el acercarnos a Él, o sea, es el ya, no es que ya nos queramos morir mañana, ¿no? Sino simplemente el estar más cerca de Cristo. Por eso la muerte es importante, ¿no? El morir aquí en la tierra para vivir en la eternidad, ¿no? No sé si más o menos me debe entender, pero la muerte de Eliseo es un acto de fe también. El aceptar que él se va a morir y que va a estar a la presencia de Cristo también es un acto de fe. Y él
el hecho de que estemos enfermos también es un acto de fe el saber cómo vamos a tomar esa enfermedad. Si la vamos a tomar de buena manera o no lo vamos a hacer. Es también importante todas estas pruebas que Dios nos manda, tanto las enfermedades, porque eso nos va a demostrar qué fe, bueno, vamos a demostrar a Dios qué fe tenemos hacia Él, ¿no? Más o menos, no sé si me entiendan. Entonces, lo importante aquí es que Eliseo murió y él se acercó más a Dios, ¿no? El hecho de estar en la tierra era importante, pero el hecho de morir también es importante para Dios, y llevarnos a la eternidad. Los que creemos en Cristo, ¿no? Cuando uno ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, sabemos por la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por eso todos vamos a morir, porque todos somos pecadores. Pero la buena noticia es que Cristo venció la muerte. Entonces ya no hay por qué nosotros temer a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que hay vida eterna después del ataúd, hay vida eterna para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, aún la perspectiva de la muerte cambia cuando uno conoce realmente al Dios que revela la Biblia. O sea, sabemos que vamos a morir a fuerza. A menos que ocurriera el rapto antes, ¿no? Pero sabemos, todos mueren y todos morimos porque somos pecadores. Así que si conocen a alguien que no sea pecador, felicítenlo, dígale, tú no te vas a morir porque solamente los pecadores morimos. Así No, es. además creo que cuando Dios nos manda a llamar es porque ya hemos cumplido el propósito, ¿no? Que tiene Él para nosotros en esta tierra. O porque no queremos cumplirlo también. O también. El Señor te disciplina aún con como en los Corintios, ¿se acuerdan? Así es, bueno, pues muy bien. No sé si algo más que quieran comentar. Pues entran, salen. Todo bien. Everything is fine. Ahí está Surielón. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Es que nos saca y nos vuelve a meter. Es lo que estoy viendo. Pero bueno, pues entonces, pues ya no hay nada que agregar, pues muchas gracias, Armandito. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Y pues, ¿quién nos va a despedir, Uriel, con una oración? Aquí nuestra hermana Patti. Perfecto, muy bien. Pues vamos a orar. ¿Hay algún Ya no, orando igual, no se te escuchó. ya no nos escuchan? Sí. ¿Me dicen si ya me escuchan ahí? Ahí está mejor. Sí. Pati, des gracias a Dios por pues sí, que mi tía Victoria está siendo restaurada, pero Muy bien. principalmente por su salvación, por favor. Claro. Sí. Señor y Padre bendito, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, primeramente de poderte llamar Padre, de saber que tenemos en ti a nuestro sustentador. Y Padre bendito, te agradecemos en este día la oportunidad que nos das de concluir un capítulo más de Reyes, Señor. Gracias por la vida de las personas que contribuyen, Señor, y que tienen la disposición, pones en sus corazones el compartir la palabra con cada uno de nosotros, Señor. Agradecemos por esa bendición y te pedimos, Señor, que pues con estos estudios podamos ser de edificación y sirvamos en tu obra, Señor, que seamos pues herramientas, Señor, útiles en tu propósito, en tu voluntad, Señor, para que tu nombre sea siempre honrado y glorificado. En esta noche queremos dar gracias, Señor, por la restauración física, Señor, de nuestra tía Victoria, Señor, también por Leti, por la mejoría que ha tenido, Señor, también de ese accidente. Agradecemos, Señor, porque has cuidado de ambas, Señor, y tu mano ha sido, pues, misericordiosa con ellas, Señor. Agradecemos por eso y también, Señor, agradecemos por las personas que van a llegar, Señor, el domingo, Señor, al servicio. Pedimos que lleguen con un corazón dispuesto, Señor. Gracias, Señor, por la vida de las personas que han estado presentes y en este estudio. Permite que podamos descansar, que tengamos un sueño reparador, Señor.
y bendice nuestras actividades, nuestra mente, Señor, nuestro corazón y sobre todo nuestras obras para que seamos testimonios, Señor, y puedan ver a través de nosotros a tu Hijo Jesucristo, Señor. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos y agradecemos, Señor, infinitamente. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias a todos, que descansen. Gracias a Dios.